Hola, hola, ¿cómo están todos? Feliz tarde de domingo, bienvenidos, ¿cómo los trata por allí esta jornada? Nosotros, como cada semana, ya dispuestos a descubrir una nueva historia en este programa que transita ya su temporada número 9 y que tiene que ver con seguir siendo un aporte para cambiar la mirada cultural, ¿no? Sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos desde este espacio, entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Claro que sí, se puede ser feliz sin hijos. Vos sabés que esta también es la esencia que atraviesa esta propuesta que sigue generando repercusiones, traspasamos fronteras. Estamos cada domingo aquí en la pantalla de Vive TV. Si estás en la ciudad de Rosario, nos podés estar mirando mediante el canal 64 de Claro, pero siempre agradecemos a todos los operadores de cable que permiten, ¿no?, que este mensaje se expanda, llegue cada vez a mayor cantidad de lugares, de personas, aquellos que nos van descubriendo, quizás, y que nos están mirando por primera vez, y muchos que también lo hacen desde la virtualidad, porque ahí sabés que cada estreno es el día domingo a través de Vive TV Stream, así que buscanos si todavía no te hiciste suscriptor del canal, es gratuito y no te pierdas nada de toda la programación. Hoy ya nos vamos a meter de lleno en una nueva historia. Tiene que ver con elegir, ser mamá y esto que siempre hablamos, ¿no? Cuando todo está ahí planeado y de pronto la vida te sorprende con desafíos, como por ejemplo el hecho de tener que educar y generar todo un vínculo con alguien que tiene discapacidad auditiva. Ella es mamá de Vicky y ya la estoy saludando a Jessica Gómez. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida. Hola, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Jessy, vamos a ir de, como siempre digo, ¿no?, a las preguntas de rigor. ¿Cuándo empieza a surgir en vos este deseo por ser mamá? ¿Desde siempre? ¿Fue algo que planeaste o que de pronto un día ahí empezaste como a pensar si era posible para tu vida? Yo soy mamá desde los 18 años. Tengo mi nena mayor que hoy tiene 16 años y por muchos años no quise tener más hijos. Ajá. Era como que ya estaba crecida, ya era grande, mi otra nena, y vi que llegó. ¿Vi que llegó hace cuánto? 3 años. Ajá. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Vos, digamos, desde que ella nació, ¿te empezaste a dar cuenta que podía llegar a algún tipo de situación que se salía, ya teniendo la experiencia, ¿no?, de haber sido ya anteriormente mamá o no? En ese momento, cuando se le hicieron los controles de rutina, todo estaba ok. No, yo me di cuenta rápido. Fue literalmente al mes, habíamos tenido una fiesta de 15 de mi sobrina, y ella llegó a las 9 de la noche dormida en el huevito y a las 4 de la mañana yo me la llevé dormida como la traje. Wow. Entonces ahí todos me decían, es re buena, se porta súper bien. Y yo entre el carnaval carioca y todo el ruido decía, no puede ser. No puede ser que no se haya despertado en todo ese trayecto que, bueno, todo ese tramo que duró la fiesta, ¿no? Me imagino, con música muy fuerte, ¿no?, con personas hablando. Sin embargo, ella estaba plácidamente dormida. Y todos me decían no, que estaba equivocada. Que es bonita, que quizás concilió el sueño y ahí estaba. Sí, claro. Y yo con, no sé si un sexto sentido que tenemos, pero yo sabía que algo estaba mal. Lunes siguiente la llevé a la fonoaudióloga, le hicieron los estudios y le salió mal, pero me dijeron como era invierno, que eran los moquitos, que tenía que volver a repetirlo más adelante. Y yo ya en ese transcurso de los estudios para adelante yo ya sabía que algo venía mal y ya estaba como preparándome para cuando me den el diagnóstico. Mi marido me decía, no, vas a ver que va a estar bien. Sí, la esperanza siempre y el hecho de ser positivo, ¿no?, ante cualquier situación que se sale de lo que habíamos imaginado, en definitiva. Claro. Y ahí, bueno, llegan prontamente entonces a esto que después se establece como una condición de discapacidad auditiva, o hasta ese momento, bueno, se seguían investigando, seguían con estudios. Al año, recién la diagnosticaron, sí. Sí, cuando le hicieron estos estudios primero me dijeron que tenía que esperar al año y después del año volver a repetírselo y cuando se lo volvieron a repetir al año ya me dieron el diagnóstico.
de que era hipoacústica bilateral. Y cuando, bueno, iban pasando los meses, imagino, vos ibas dándote cuenta de determinadas situaciones, ¿no? Porque hasta que se llega a esto de decirte, bueno, mamá tiene esta hipoacusia bilateral, bueno, vos ibas viendo crecer a tu hija y ya tenías, como dije antes, la experiencia de haber sido mamá anteriormente, o sea que podías hacer, no, nunca es bueno, pero ciertas comparaciones. Sí, esto era lo que más me ayudaba, porque yo decía, Val hacía esto y ella no lo está haciendo, o esto me dijeron que estaba mal después también, de comparar, de buscar claro. Ahí, porque era como que más, era como un problema más que yo me cargaba, porque no tenía que haberlo hecho, pero sí, yo me daba cuenta con todas las cosas que yo ya había pasado con mi nena, de que ella no las hacía o que no prestaba atención o se le ponían la tele y ya no lo miraba, música y no bailaba, entonces es como que te vas dando cuenta. Claro, que vos sabés, Jessy, que muchas veces también es tardío el diagnóstico para aquellos que presentan la condición de autismo, porque en unos primeros tiempos, y quizás forma parte también de todo el proceso de aceptación de muchas mamás, ¿no? Enseguida, bueno, piensan que tienen una discapacidad auditiva cuando después se llega a determinar que no, que el diagnóstico es otro, ¿no? Que se está dentro de la neurodiversidad. Pero en esto que vos establecés, por ahí no prestar atención, no contestar cuando se los llama por el nombre, ¿no? Que hace que, bueno, que ahí, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Se genere como esta confusión. En tu caso no, ya estaba claro que se trataba de una condición de sordera, ¿no? De discapacidad auditiva o de hipoacusia bilateral, como decíamos anteriormente. ¿Y cómo fue ese proceso? Digo, porque vos habías ya pasado mucho tiempo tan solo con una hija, nos dijiste, quizás pensando en que no ibas a tener más hijos, llega Vicky y llega con esto que la vida te presenta. ¿Cómo empezaste a procesarlo, digo, hasta poder llegar a la aceptación? Hoy creo que es aprender todos los días. Yo me levanto todos los días y sé que no estoy capacitada como para en muchas cosas ayudarla. Por ahí me frustra un montón porque no la puedo entender. Claro. No tenemos antecedentes de alguien hipoacústico en la familia, entonces como que es aprender todos los días. Ella nos enseña un montón. Sí, es un desafío porque más allá de que yo particularmente no quería tener más hijos porque ya habían pasado muchos años que mi hija ya era grande, ella volvió y nos llenó de vida. Y a los tres, es decir, como que de repente la vemos ahí en casa y decimos cómo está acá y nos enseña todos los días cosas y se hace entender. Y es bastante difícil y ella nos lo hace muy fácil también a la vez. Es más miedo nuestro, como papás, como hermanas, que ella, de cómo se desenvuelve, todo lo que logra. Te doy un ejemplo. Cómo le vamos a enseñar a ir al baño sola, no va a usar pañales, no sé hasta qué edad. Claro, son todas estas preguntas y estos temores también que surgen mismo por la falta de experiencia. Si bien, Jessy, yo siempre digo, no hay un manual para ser mamá, para ser papá en ningún sentido, ¿no? Cada ser humano es único, es inigualable, con las particularidades que traemos, o sea que acá no es que, porque tiene determinada condición, no se complejiza. Sí, claro, es quizás a veces el desafío aún mayor, y más cuando hablamos de discapacidad auditiva, ¿no? Porque en estos primeros años donde ahí ellos tienen que ir adquiriendo ciertas capacidades, por así decirlo, ir aprendiendo el vocabulario. Bueno, esa era como tu mayor pregunta, ¿no? ¿Y cómo hago para transmitirle, ¿no? Para ir educándola. Y bueno, pero todo fuiste haciéndolo en definitiva, como ibas aprendiendo en el hacer. Sí, ella, más que nada. Ella un día se levantó, se fue al baño, sola. Claro. Y nosotros miramos como diciendo, ¿de dónde lo aprendió? Y ahí nos dimos cuenta que ella copia todo, que ella actúa como nosotros actuamos, nosotros nos sentamos a la mesa, ella se sienta a la mesa, sabe que tiene que sentarse. Por repetición. Y ahí ella nos va enseñando un montón de cosas, así como te decía, todos los días. Por ahí es más miedo nuestro, te repito, de decir cómo vamos a afrontar esto y después la vida te va llevando, ¿viste? Como que pasó otro día y aprendí otra cosa. El jardín era un miedo que teníamos terrible.
Las señas me dicen hoy, es una genia, es a la par de sus compañeros. No se nota la dificultad en el sentido de decir, tenemos que estar muchas veces encima de ella o demás. Así que en ese sentido se nos está haciendo fácil, gracias a que ella también, esto de que esté implantada hoy. Claro, eso íbamos a compartir ahora, porque en realidad, bueno, ella nace con esta condición, ustedes recién llegan al diagnóstico al año. A partir de ahí, ¿qué te dicen los profesionales médicos? ¿Ella tenía algún resto auditivo, cierto porcentaje, digo, más allá de esta detección de hipoacusia bilateral, Jessy? Sí, ella tenía el oído izquierdo, pérdida 100%. Ajá. Y el derecho tenía un resto de entre 40 y 60% ahí en ese rango. Muy poquito, quizás lo que podía llegar a escuchar, era mínimo en definitiva. Sí, se lo reforzábamos con un audífono calibrado para ella. Y bueno, ahí empezamos con el audífono, que fue la primera rehabilitación que tuvo, digamos. Claro, sobre todo para esta adquisición del lenguaje, ¿no? Y de todo lo que refiere a estos primeros tiempos, como siempre decimos, es una etapa fundamental y trascendental en la vida de una persona. ¿Y cómo es que vos empezás a informarte? Porque imagino también eso, ¿no? La búsqueda de otras experiencias, el ver que quizás había otras familias que les sucede también algo semejante, porque siempre lo digo, no solo en este programa, sino en otros espacios, cuando tenemos que hablar de situaciones que nos atraviesan, que nos movilizan, que no esperábamos. Bueno, pensamos que somos los únicos en el mundo que esto nos está sucediendo. Sin embargo, a mí me parece fundamental siempre encontrar otros que estén viviendo algo parecido, nunca igual, pero sí bastante semejante, que hace que nuestra mochila sea un poquito más liviana. Jessy, vos empezaste, digo, a buscar información, empezaste a ver otras historias, ¿cómo fue? Sí, yo tuve la suerte, por así decirlo, de que Victoria tiene una prima que usa implante coclear. No teníamos trato diario, ella ya tiene 17 años, y así que me puse en contacto con la primera persona que me puse en contacto, fue con su mamá, que nos ayudó, nos bajó, nos tranquilizó. Vamos a explicar un poquito, si te parece, bueno, esto, ¿no? La posibilidad de ser alguien que reciba un implante coclear, que si lo querés explicar de qué se trata, es a través de una intervención, no es un audífono, sino que esto va de forma interna y a la vez también externa, ¿no? Sí, ella tiene el implante implantado en su cabeza y afuera tiene el procesador, que sería que cumple la función del oído. A ella ya su oreja no le sirve para nada, digamos, y sería su oído el procesador que tiene el externo. Tiene una bobina que es un imán que se conecta con el implante que tiene ella y ahí manda las señales al cerebro que las hacen. Claro, que es lo que le permite el poder escuchar, en definitiva, ¿no? Y me imagino, bueno, cómo fue ese momento también, cuando ella logra este implante coclear, empezaron a haber cambios. Contame un poco lo que se vivió como familia, ¿no? Y en este vínculo que habían ya generado con ella, pero desde otra situación, Jessy. Sí, es muchísimo el avance. Es muchísimo. Vos imaginate que yo estuve con mi hija 2 años en silencio absoluto. Lo único que ella decía, claro, sin entender tampoco qué era papá. Mi hija no me decía mamá. Wow. Y en un momento con la fonoaudióloga, con las terapias, con mucho trabajo en casa, ella un día dijo mamá, y no solo que dijo mamá, sino que me reconoció como su mamá. Y creo que fue uno de los días más espectaculares que he vivido, porque parece tan simple y fue tan fabuloso, y hoy está ahí con sus primeras palabras. Ella tiene 1 año de audición, sería como un bebé de 1 año. Claro. Y está descubriendo los sonidos, los pajaritos, los perros, repite, aprendió a decir el nombre de su hermana, está como con poquito, pero es un montón también a la vez.
Claro. Por ahí yo digo, pareciera que todos se quedan sorprendidos cuando ella dice una mínima palabra y yo estoy como una loca festejando, aplaudiéndola, pero tenés que estar y tenés que saber que para ella es un logro impresionante. Lo que poquito es un montón para ella y para nosotros. Me imagino, bueno, esto que también al expresar ahí se nota tu emoción, ¿no? Que ella te haya dicho mamá por primera vez, después de cierto tiempo, donde vos ahí lo manifestaste, estuviste un año generando este vínculo con tu hija en silencio, en definitiva, porque es un gran desafío, ¿no? Esto de poder establecer la comunicación, que es la base de los seres humanos, todo el tiempo nos estamos comunicando y bueno, si bien uno puede decir yo me puedo comunicar con el cuerpo, ¿no? Este lenguaje corporal que podemos tener, no solo a través de la oralidad, bueno, cuán importante es poder expresar también en palabras, ¿no? Aunque hoy, bueno, no invalidamos a aquellos que quizás no están tan de acuerdo con el implante coclear y dicen, bueno, nací con esta condición y no sé, recurro a otro tipo de recursos como puede ser la lengua de señas, ¿no? Para poder comunicarse con un otro, pero bueno, hay otros que van por este camino que hoy la ciencia y la medicina permiten, que es el implante coclear, ¿no? Hay personas que incluso de adultos logran recién ser implantados. O sea, esto siempre lo decimos, es como la libertad y la diversidad que existe en cuanto a las elecciones de quiénes queremos ser y lo que queremos hacer, Jessy. Pero en el caso de ella, tan chiquita, ustedes toman esta decisión y vos misma lo estás expresando, todo este cambio que han visto en ella. Sí, siempre con respeto a la decisión del otro, obvio. Pero para nosotros particularmente fue mucho avance. No sé cómo explicarlo muy bien, pero como esto que te decía, ella era un silencio absoluto, yo sé que ella vivió en un silencio absoluto, hoy verla bailar, verla jugar con sus compañeros y todo eso es como que nos llena de emoción, ¿entendés? Y sí, hay mucha gente que no me tocó cruzarme con nadie ni conocer a nadie que no esté de acuerdo, pero sí calculo que hay gente que no debe estar de acuerdo también. Sí, sobre todo, bueno, aquellos que solo, se quedan en esta situación, bueno, de entender esta condición de sordera, de discapacidad auditiva como parte de su identidad, de su esencia. Entonces, bueno, establecen la comunicación con otros a través de, como te decía, lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Pero este aprendizaje que también hay que hacer con el implante coclear, porque bueno, Vicky lo está haciendo desde muy chiquita, pero imaginemos adultos que durante toda una vida, ¿no? Se vivió de cierta forma y que después la adquisición del lenguaje, del vocabulario, de las palabras, lleva también todo un tiempo y es realmente transformador, no solo para esa persona, sino para todo su contexto, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutás de Vicky, ¿no? De tu hija? ¿Qué es lo que ahí más te gusta de ella? Que algo ya un poquito dijiste, ¿no? Sí, Vicky hoy te puedo decir es vida en mi casa porque nosotros era como que estábamos en un momento como que también ya criamos a una, ya está grande, en otras cosas. Ella nos trajo alegría, volver a tirarnos al piso, a jugar, ¿viste? Volver a todo esto que ya íbamos como hace muchos años atrás, a volver a hacerlo. Ir a un parque un domingo a los toboganes, disfrutar desde ese lado también. Siempre decimos con mi marido, nos aburriríamos si no estaría, porque ¿qué estaríamos haciendo? Pero sí, ella nos llenó de vida en todo. Mi marido me dice, yo llego a las 5, quiero llegar a mi casa y ver a mi hija, porque siempre con algo nos sorprende, ¿viste? Siempre con algo está que aprende alguna canción, a bailar o algo, siempre está como para sorprendernos con algo. No te podría decir qué me gusta de Vicky, porque sí, amo todo de mi hija, pero creo yo que su alegría, sus ganas. Ajá. ¿Y qué fuiste aprendiendo de ella? Digo, porque este es un camino que como familia también los ha atravesado, ¿no? Como yo dije un poquito al presentarte, es lo no planeado, lo no imaginado, de pronto hablar, ¿no? De discapacidad auditiva, de implante coclear, son términos que hasta que la historia no atraviesa están totalmente alejados, ¿no? Digo, de la sociedad en general. Vos tenías ya, nos contaste antes, ¿tenías algún vínculo conocido con este tipo de condición, Jessy? O sea, ¿sabías un poco de que esto existía? Nosotros tenemos a la prima de Vicky,
que es hipoacústica, pero es por otra razón. También de muy chiquita, pero no teníamos trato del día a día. Solamente sabíamos que ella habla normal, que se maneja normal. Entonces eso es como que la mamá nos ayudó mucho también en eso, que nos decía que vayamos para adelante, que vayamos tranquilos, porque con trabajo y con el esfuerzo y con la familia apoyando, que es el apoyo en casa, más que la fonoaudióloga, que hacen un trabajo genial, es en casa. Mucho, como ellos me dicen, esto de acá se va unas horas a casa y en casa es la mejor terapia. Y ella nos ayudó un montón y creo que ahí aflojamos un montón porque al principio era negación absoluta. No se va a implantar, no voy a exponer a mi hija a una operación, a una anestesia general. Fue una lucha con su papá y yo por el otro lado es para una mejor calidad de vida y su papá con miedo a que operen a su hija, de que le toquen su cabeza. ¿Viste? Es a empezar a leer todo lo que existe, ver desde el primer implante que se puso hasta el día de hoy, y informarnos, y todo en tiempo récord, porque nosotros ya teníamos ahí la fecha de operación de Vicky y teníamos que tomar la decisión, que es re difícil, es muy difícil tomar una decisión. Por eso decíamos, cuando uno es adulto, bueno, ya toma sus propias decisiones, claro que sí, pero en este caso ustedes están decidiendo por ella en algo tan trascendental, ¿no? De modificarle su vida a través de un implante coclear, pero bueno, todo lo que hoy ustedes ven como beneficioso, como óptimo en su crecimiento, en ir superándose. Y antes hablaste también del jardín, ella, bueno, está yendo con compañeritos, digo, como cualquier otra nena de 3 años. Sí, ella va al jardín, entra a 2 de la tarde, sale a 5 de la tarde. Creo que vuelve loca a las maestras, pobres, las señas que... Pero no, sí, una genia. Yo, bueno, primero me volvía loca porque decía, tengo que buscar una escuela para chicos hipoacústicos. Que claro, pensé que era te todo preguntaba así por ahí pensando que tiene que ir a una educación especial. No, está yendo a una escuela como cualquier niño, digo, con compañeritos que no tienen la condición. Esto siempre lo aclaro, que es el convivir, ¿no? Que la educación tiene que ser para todos, no es que pensando que tiene que ir a un ámbito que, bueno, hay muchos que sí lo deciden de esta forma, ¿no? Tendrán también sus propios argumentos, pero muchas veces se toma esa decisión porque el otro contexto, entre comillas el convencional, no está preparado, ¿no? Acá vos encontraste buena predisposición y esto que antes mencionabas en el jardín. Claro, sí, yo me informé de todo, yo pensé que ella tenía que hacer todo. En un momento llegué a pensar que tenía que hacer escuela de lengua de señas a la mañana y después ir a jardín a la tarde, y yo decía, ¿cómo me voy a organizar con todo esto, con todo lo que tengo que hacer? Y después las fonos me fueron explicando que de a poco, que ella tiene una edad espectacular para aprender a hablar con el implante. Así que por lo menos por ahora está descartada el lenguaje de señas para que ella aprenda a hablar. Claro, que ella gracias al implante pueda hacer una adquisición del lenguaje, quizás un poquito después de lo que habitualmente se da en cualquier persona. Bueno, ella a partir, ¿no?, de que recién pudo empezar a escuchar con esta intervención, bueno, ahí va a empezar también a transitar todo ese camino. Como antes decíamos, quizás hay personas que no y que permiten solo establecer la comunicación a través de la lengua de señas, aunque sería interesante también que pueda sumarla quizás de más grande como complemento, ¿no? Que de hecho todos tendríamos que saber, ¿no?, esta forma de comunicación. Sí, yo ya estoy en camino a hacerlo, yo como mamá, porque yo sé que en el camino de ella me voy a encontrar con un montón de chicos que lo van a hacer, personas que lo van a hablar, y yo quiero saberlo. A mí me interesa muchísimo. Es más, hasta antes que nazca Vicky, me había anotado hacerlo y siempre por una cosa u otra no lo hacía, ¿viste? Y después cuando ella nació yo decía, sabía que por algo lo tenía que haber hecho, hoy ya lo sabría, pero no, es muy importante también que lo sepamos todos, como decís. Exacto, que todos podamos conocer también de lengua de señas, sobre todo porque no sabemos en qué momento nos va a tocar interactuar con alguien, ¿no?, con esta condición, y es importante siempre generar contextos apropiados y adecuados para que nadie quede fuera. De todos los tipos de discapacidades, es como que la discapacidad auditiva en muchas situaciones es la más segregada, ¿no?, la más relegada, por esto de, claro, el silencio que ahí se establece y esta dificultad de interacción, ¿no? Por eso es tan importante y es tan necesario.
Jessy, yo creo que más allá de todo lo que ahí nos estuviste compartiendo, creo que en esta historia estuvo el amor como gran ingrediente, sí, ¿no? Desde siempre, que es lo que los llevó también a la aceptación, porque más allá de todo lo que ahí pueda intervenir en la vida de una persona, cuando falta el amor, que es el pilar fundamental para todos y sobre todo en los primeros años, ¿no? No, sí, yo siempre digo, sin amor no lo hubiésemos logrado, porque uno tiene miedo. No te voy a negar que uno sí tiene miedo y el miedo te paraliza, ¿viste? Y tenés que tener al lado, yo gracias a Dios tengo al papá de mis hijas que siempre nos intenta sacar adelante, siempre ve lo bueno y lo malo, nos pone los pros y los contras de todo, y un gran compañero, gracias a Dios. Y mi hija, que hoy ya es una adolescente también, que también llegó con ella adolescente también para ser alguien más que nos ayude, que es una genia, que está todo el tiempo también ayudándonos. Y sí, es pleno amor, creo yo. Bien. ¿Y qué le dirías quizás a esa mamá que hoy nos puede estar viendo y está todavía en esa etapa, ¿no? De haber recibido determinado diagnóstico, el que fuere, que no es el que planeaba, que no es el que imaginaba y que está todavía con muchas de esas cuestiones que nos suelen suceder a todos, ¿no? Cuando hay algo que, bueno, yo no quería que fuera de esta forma, sin embargo, no lo podemos controlar porque eso es parte de la vida misma. Jessy, ¿qué le decís a esa mamá? Que dejemos el miedo de lado, que avancemos, que es por el bienestar y una mejor calidad de vida para nuestros hijos mientras se pueda, mientras tengamos las herramientas, mientras existan las herramientas para que podamos avanzar, porque en un momento, en un punto también somos egoístas como papás y no pensamos que va a ser la calidad de vida, va a ser mejor para su calidad de vida, no para la nuestra. Y por ahí nosotros decimos, no, yo decía en mi caso no lo operamos, pero sin pensar en que ella el día de mañana lo va a necesitar. Yo por mi miedo, decir no opero porque no quiero exponerla a una cirugía y demás, no pensaba en que ella el día de mañana lo iba a necesitar. Y que dejemos los miedos de lado, que mientras haya herramientas y que podamos avanzar, porque gracias a Dios la tecnología avanza un montón. A mí me pasa de ver, el otro día vi un chico de 40 años y era sordo mudo, y yo lo miraba y decía, tal vez él no tuvo la posibilidad de chico de que esto exista, y si no hoy tal vez hablaría, escucharía, y yo lo veía tan feliz también. Y digo yo, cómo somos las personas que nos amoldamos a la felicidad, también buscamos la felicidad más allá de todas las adversidades. Pero yo como mamá le diría que dejemos los miedos, que sí, que lo vamos a tener, pero que tenemos que pensar primero en ellos, después en nosotros. Bueno, muy valioso tu testimonio, Jessy. La verdad que te queremos agradecer muchísimo que hayas estado hoy en el programa, como siempre digo en estos casos, abriendo tu corazón, haciendo público una historia que tiene que ver con la intimidad, con la privacidad de cada familia, pero sin embargo a nosotros nos gusta visibilizarlo precisamente para que ni siquiera sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, pueda identificar a alguien, pueda hacerle sentido y también pueda ser un gran aporte en su vida. Así que te deseamos lo mejor, les deseamos lo mejor y bueno, y un placer que hayas estado hoy formando parte de este capítulo. Sí, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias a usted por el espacio. Ahí estuvimos, hoy conociendo la historia de Jessica Gómez, mamá de Vicky, una niña que si bien nació con la condición de discapacidad auditiva, como ella lo compartía, ya también recurriendo a la ciencia, a la medicina, con este implante coclear que fue transformador en su vida. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa por el día de hoy, ya transitando la 9ª temporada de ¿Y ustedes para cuándo? No te olvides que podés ingresar no solo al canal de YouTube Vive TV Stream, donde vas a volver a ver este y todos los programas anteriores en cualquier momento, ahí con una linda portada que hace el señor Santivera, que hoy estuvo por supuesto además en la dirección de cámaras, sino que además en nuestra propia biblioteca, ahí búscanos con nuestro nombre y te vas a sorprender, porque sabés que acá existen la diversidad de opiniones y de testimonios en relación a lo que significa tener o no tener hijos. Que tengas una excelente semana. Gracias, como siempre, por estar allí. Desde el otro lado, los espero el próximo domingo a las 4 de la tarde por Vive TV para un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?